En el debate, en el plenario de la Conferencia de los Estados Parte, se produjeron los discursos importantísimos de el compañero Chávez, que fue ampliamente reproducido en la prensa cubana, en que dijo, refiriéndose al texto que después apareció, es un texto que viene de la nada. No aceptaremos ningún texto que no venga de los grupos de trabajo, que son los textos legítimos que se han estado negociando estos 2 años y que permanecían reunidos sin dormir durante horas en 2 salas, funcionando sin pausa con las delegaciones internacionales de una manera transparente, correcta, oficial, ante la opinión pública. Siguió diciendo Chávez, el cambio climático es sin dudas el problema ambiental más devastador de este siglo. Reducir la emisión de gases contaminantes y lograr un convenio de cooperación a largo plazo, que eran los propósitos de estos 2 grupos, dice el presidente, parece haber fracasado por ahora. ¿La razón cuál es? La actitud irresponsable y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta. El presidente Evo Morales, desde la profunda razón y sabiduría de las culturas ancestrales indoamericanas, expresó, cuando preguntamos qué pasa con los anfitriones, es decir, con el gobierno danés que presidía esta conferencia, nos dicen que es Naciones Unidas. Cuando preguntamos qué pasa con las Naciones Unidas, dicen que es Dinamarca, y no sabemos quién desorganiza este evento internacional. Después ha quedado claro que no era Naciones Unidas quien desorganizaba este evento internacional, sino Estados Unidos. Estoy muy sorprendido, sigue diciendo Evo, porque solamente tratan de los efectos y no de las causas del cambio climático. Si nosotros no identificamos de dónde viene la destrucción del medio ambiente, seguramente nunca vamos a resolver este problema. Es nuestra obligación defender el derecho de la madre tierra, y propone a continuación un referéndum mundial con preguntas sencillas al alcance de cualquier ciudadano del mundo, desde Norteamérica, Europa, África, América Latina y Asia, pidiendo que se escuche la opinión en un acto de democracia elemental, en un asunto que nos va la vida a todos los que habitamos este planeta, incluso no solo a los seres humanos, sino a todas las especies que habitamos este planeta. Evo Morales, con razón, dice, consúltese a los pueblos. Y he visto más recientemente que lanza la idea de convocar una cumbre mundial de los pueblos en respuesta al fracaso de Copenhague. El compañero Esteban Lasso, en su discurso el mismo día 17 de diciembre, antes del formato cerrado, del secuestro de la conferencia para crear condiciones para un show propagandístico, el compañero Lasso había dicho, debo también sumarme a su denuncia y protesta, a la de Chávez y Evo, por la falta de transparencia y la existencia de formatos de negociación excluyentes y paralelos de documentos que se dice que no existen. Al parecer, se convoca para mañana una reunión con un listado de oradores limitado, escogidos de manera nada democrática. Notamos con preocupación la exclusión de las organizaciones no gubernamentales de esta sala y denunciamos la evidente represión contra los manifestantes. Continúa diciendo Lasso, según lo expresado en la Declaración Especial sobre Cambio Climático de la Cumbre del ALBA, recién finalizada en La Habana, el cambio climático se convierte en el más serio y urgente problema que enfrenta la humanidad. Pero el egoísmo y el interés de los países desarrollados en preservar un orden económico injusto e inequitativo impiden emprender el cambio que reclaman las generaciones presentes y futuras. Los países desarrollados deben asumir la plena responsabilidad por el impacto que sus economías y estilos de vida, sustentados en patrones de producción y consumo derrochadores e insostenibles, le han infligido al equilibrio climático global.
Los Estados Unidos, que concentran cerca de la cuarta parte de las emisiones globales, no deben continuar manteniendo a la comunidad internacional como rehén de su política doméstica. Todo estaba claro, todo estaba advertido desde el mediodía y horas de la tarde del día 17 de diciembre, cuando entonces se produce el formato cerrado, convocado de una manera medio subrepticia, medio clandestina, por el primer ministro de Dinamarca. Aparecía en el programa de la reunión como una pequeña nota que decía evento informal convocado por invitación del gobierno de Dinamarca. Ya había escándalo y expectativa con la llegada de Obama, que sería el gran componedor de último minuto, el solucionador de procesos que habían tomado varios años y que permanecería además pocas horas en la capital, Copenhague. Y es así que de manera arbitraria, antidemocrática, injusta, se organiza un formato cerrado en el que participan una veintena de jefes de Estado y del cual se excluye a los alrededor de 80 y tantos jefes de Estado restantes y a las demás delegaciones. El compañero Pedroso, que me acompaña aquí, hizo gestiones personales ingentes de carácter oficial con el gobierno danés y con la Secretaría de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, y le fue confirmada la voluntad de hacerlo así y la evidencia de que se comprendía el alcance de tan grosera violación de los procedimientos de Naciones Unidas. Los presidentes Evo Morales y Chávez reclamaron su derecho a hacer uso de la palabra y se les trató de impedir hacerlo. Se les concedió la palabra en el último momento, cuando prácticamente una parte considerable de las delegaciones se habían marchado ante su insistencia, después que se les trató de disuadir explicándoles que era una invitación, que era un formato cerrado, de decirles directamente que ellos no estaban invitados a ese formato. Hubiera sido un escándalo y una rebelión que ni siquiera en esas condiciones se hubiera permitido hablar a dos jefes de Estado que insistían en hacerlo. Se produjeron allí entonces los brillantes discursos de los compañeros Evo y Chávez, en que denunciaron esta maniobra, denunciaron el proceso que venía encima de sustitución de la negociación oficial y universal de las partes por la imposición de un papel cocinado en secreto, y se opusieron a lo que estaba allí ocurriendo, responsabilizaron al gobierno danés con lo que allí estaba pasando. Se produce entonces, horas después, la conferencia de prensa del presidente Obama. Ya él había hablado en este formato reducido y lo había hecho con extrema arrogancia, con una arrogancia ofensiva, con una expresión en el rostro que indicaba plena conciencia de que mentía, de que engañaba a la opinión pública y de que imponía decisiones a ese evento.